¿Quién de ustedes, estimados amigos, jamás se ha cuestionado acerca del significado de la vida? Para muchos de nosotros, la búsqueda de un propósito a la existencia no solo es algo constante, sino que puede verse como una proeza inalcanzable. Algo resulta, pues, que siempre la hace algo así como ilusoria. Hoy, sin embargo, tengo el honor de conversar con un hombre que encontró el significado de la vida a través del arte, transformando su creatividad en música y transformando, a su vez, a esa música en un nuevo lenguaje que ahora comparte con este nuevo México. Francisco de Paula, no sabes qué gusto me da que me hayas invitado a este rincón de tu casa íntimo, donde Bienvenido. dedicas horas a la práctica del piano. Dado que tu vocación desde muy temprano en tu vida y hasta la fecha ha sido la composición. Estamos ante el instrumento por excelencia de la composición, de la música culta. Esta composición tuya de la fantasía del universo es una obra muy compleja y abarca muchísimos aspectos, tiene muchos matices, ¿no? Además de que lo original de ella es que tiene una versión escrita, ¿sí? Es una obra, no pocas veces, mejor dicho, pocas veces se encuentra uno con una composición musical que viene acompañada de un texto, ¿no? ¿Sí? Que un ensayo con poesía, con todo. O sea que lo veo como un ejercicio muy completo, Francisco. ¿Cómo y cuándo se te ocurrió embarcarte en este proyecto en específico? Claro, Gabriel, pues muchas gracias en primer lugar. En segundo, bueno, para contestarte, yo te podría decir que desde muy joven, desde adolescente, como tantos jóvenes hay en el mundo y en México, me daba una enorme curiosidad este inoxerable idea de la existencia, ¿verdad? Yo creo que hoy los jóvenes abren los ojos y ven, lo primero que se preguntan es de dónde sale el universo, de dónde sale la existencia, qué propósito tengo de vivir en la vida. Y cuando yo tenía 16, 17 años, esa era la gran pregunta que como a tantos jóvenes, como digo, nos interesaba develar. Y algún día hubo un concurso de poesía en donde escribí un texto, una poesía, sobre el universo, ¿no? Que planteaba estas preguntas, que planteaba cuál era el destino del hombre, cuál era el propósito. Estás debajo del firmamento en un mundo extraño, ¿verdad? En medio de una cultura económica, política y social, y dices, bueno, ¿y cuál es el propósito personal que tengo en esta vida? Y a partir de esa poesía, muchos años después, ¿verdad?, se me ocurrió musicalizarla, ¿no? Iba yo a inaugurar un proyecto importante en México y me pareció que podía hacer yo una obra coral, ¿verdad?, que con este texto que escribí desde muy joven pudiera transmitir este mensaje de esperanza, de que sí, el ser humano tiene un propósito en esta vida, ¿no? O sea que es una conclusión a la que tú sí llegas, ¿no? Así es, así es. Porque en la primera etapa de nuestra juventud se dice que es la etapa de la metafísica, ¿no? La etapa de los Exacto. porqués. Así es. Los porqués interminables, ¿no? Que Interminables. tosigamos a nuestros padres, a nuestros maestros con el porqué interminable. ¿Por qué esto y Es por un qué gran esto, misterio, ¿no? sí. Indagar en eso, pues es la tarea de los filósofos, ¿no? Así es. Y la segunda parte es preguntarse el sentido, ¿sí? Así es. A lo mejor no tienes tan claro todavía el porqué, cuando enseguida te preguntas, ¿y qué hacemos aquí, ¿no? De hecho, Gabriel, esta segunda pregunta que mencionas, yo te diría que es la parte focal de las grandes crisis que está viviendo el mundo, en todos los países del mundo. O sea, la crisis de sentido, sobre todo en los jóvenes, de decir, bueno, nací, estoy rodeado, ¿verdad?, de una cultura que a veces no entiendo, de grandes instituciones de todo tipo, religiosas, financieras, políticas y demás. Y los jóvenes dicen, bueno, ¿y cuál es mi sentido? ¿Cuál es el verdadero sentido que tengo en esta vida?
Las diversas expresiones del arte pueden enviarnos mensajes muy poderosos. Y en este caso, es a través de la música que podemos trascender nuestro presente y encontrar significados distintos y novedosos a todo lo que nos rodea, incluso de nuestra propia vida. Parte de los avatares de tu vida que me has comentado, tú ibas derechito a la música, ¿no? Sí, era mi vocación original. Y ni más ni menos que a un lugar en ese momento destacadísimo, ¿no? No en ese momento, ahora, que era Praga. Así es. Tú ya habías ganado una beca para estudiar Así es. música en Praga a los 17 años. Así es. Sí. Pero hubo una coincidencia fatal, que entraron los tanques de los camaradas soviéticos a Praga en la famosa primavera, y eso quedó interrumpido. Interrumpido, sí. Sí. Y esta interrupción a ti no te impidió seguir con tu Bueno, me afición. impidió en el sentido que ya no fue una formación académica, ¿no? como debería de haber sido. Se mezcló con otros avatares, como tú dices, de la vida, de la familia, etcétera. Y bueno, te tienes que poner a hacer otras cosas, y la música queda en el alma, queda en tu vocación, queda en tu aspiración de hacerla, y sobre todo en el lenguaje, porque al final de cuentas la música no es más que un lenguaje que complementa el lenguaje hablado, que dice aquellas cosas que no se pueden decir en el lenguaje escrito o hablado, no porque sea mejor o diferente, sino simplemente porque apela a otra dimensión de los sentimientos, del espíritu, de esa parte invisible de las personas que a veces no se puede decir de otra forma, pero que la música se presta para expresarla. Y vamos a decir que finalmente de esta etapa creativa tuya, la fantasía del universo ya va a interpretarse en México, en la Sala Olin Yolisti, ¿verdad? Finalmente, después de 25 años. Después de 25 años, pero bueno, fue una cosa que tú viniste madurando, ¿no? Así es. Yo te podría decir que la reflexión, otra vez regresando, sobre la existencia humana y sobre todo sobre su propósito creativo, o sea, qué propósito tiene mi vida, ¿no? Más allá de vivir, de comer, de vestirme, etcétera, hay un propósito. Entonces, esa reflexión filosófica que parte del hombre, del mundo, del alma, del universo y finalmente del amor, que son las partes que componen la fantasía del universo, me llevaron a concebir una idea más acabada que está en este libro, de atisbos sobre la existencia y su propósito creativo. Y me llama la atención que coincide con lo que me estabas diciendo, porque en este pequeño libro hay 3 momentos importantes. Uno, la formación del tiempo y el espacio, que se da en el Big Bang, que es una singularidad que no creo que nadie en algún momento sepamos cuál es el origen de ese misterio. Es un misterio. La segunda singularidad es la aparición de la primera célula, de la vida, ¿sí? Eso, expresado musicalmente, tanto el Big Bang como la aparición de la vida, son momentos extraordinarios. Sí. Es el segundo gran momento de la existencia. Y el tercer gran momento de la existencia es cuando esa célula evoluciona, se convierte en un ser consciente y autoconsciente, en un Homo sapiens sapiens, que se da cuenta de que existe, ¿no? Y entonces esa singularidad de la conciencia, esa singularidad de nuestra ontología, de nuestro ser, de nuestra existencia, y sobre todo de descubrir que sí hay un propósito creativo en toda esta obra magnífica del Big Bang a la creación de la conciencia, expresada en música, no solamente como los físicos en fórmulas extraordinarias, complejísimas, o los matemáticos, o incluso los astrónomos y los cosmólogos, sino la interpretación de esos grandes descubrimientos, de esos 3 grandes momentos que desembocan en el milagro del ser humano, de un bebé que nace y con los ojos te ve y te sonríe. Pues no puede haber un milagro más extraordinario. Y creo que la fantasía del universo perseguía expresar en el lenguaje de la música ese milagro de la existencia.
Con su obra Fantasía del Universo, Francisco de Paula León ofrece un ejemplo claro de esta realidad. Una obra que utiliza el sublime lenguaje del arte para hacernos reflexionar sobre el origen del cosmos, el surgimiento de la vida y la evolución de la conciencia desde allí hasta el universo infinito. Hay otra cuestión que te quería yo preguntar. Tienes una obra que yo conozco, que es un requiem. Así ¿sí? es. Es un requiem que tú compusiste a raíz de la muerte de tu padre. A la memoria de mi padre. A la memoria de tu Cuando padre. cumplió 10 años de muerto, como un homenaje a él, compuse un requiem. Sí. Sí, porque te lo menciono porque es otra de las cuestiones que conozco de tu obra, Gracias. que tiene que ver con esto que estamos diciendo. ¿Entre el requiem y la fantasía del universo hay alguna conexión musical? Pues en esencia sí, porque uno de los grandes misterios de la conciencia de la existencia es nuestra propia existión, es la muerte, ¿no? Sí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, es tan asombrosa la vida como la muerte. Tú le das el tono de que estás yéndote hacia otra etapa que forma parte de la misma vida, ¿no? Por eso tu requiem es un poquito menos fúnebre, ¿no? Así o es. Es menos, No, es... sin llegar a ser festivo. Hay alguna parte, porque lo compuse también pensando en la vida de mi padre, que nació en Morelia. Entonces empieza con unas campanas, las campanas de Morelia. De la catedral. De la catedral, empieza con esas 3 campanazos y luego él murió en París y también suenan las campanas de Notre Dame. De Nuestra Señora. De Nuestra Señora. Entonces tiene esas 2 partes al principio y al final. Pues hay una parte al final que es el Benedictus y el Agnus Dei, que a mí me gusta mucho. Si quieren formar parte de esta experiencia, la tienen al alcance, ya que este jueves 10 de marzo será la presentación de Fantasía del Universo. Allá la cita es en la Sala Silvestre Revueltas, en el Centro Cultural Olin Yolistli. Allá nos vemos.